los dos abogados de Amado Vudú, Alejandro Rúa. Alejandro, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, Tato, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Bien, acá, bueno, la verdad que quería ver cuál era tu manera de explicar esto. A mí me llama mucho la atención la resolución del juez, básicamente porque entiendo que si lo demandan domiciliaria a Vudú por esto, tendrían que mandar a miles y miles y miles y miles de presos. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto por Vudú? Si es así es que corresponderá. Si es así es que corresponderá. Habrá que analizar caso por caso. No, me parece que ese argumento tiende más a tratar de cortarle un derecho a alguien que le corresponde que a dárselos a todos los demás. Pero puedo explicar perfectamente lo que se resolvió ayer. Nosotros veníamos reclamando con insistencia la arbitrariedad de hacer cumplir una condena a una persona que todavía no tiene una sentencia firme. Y renovamos los impulsos en este planteo a partir de un fallo que sacó la Corte Suprema el 26 de diciembre, o sea, hace apenas unos meses del año pasado, en donde reafirmaba esto, que ya había dicho en consolidada jurisprudencia, el caso Napoli del año 98 o el caso Lariaga del año 2007, pero hace unos meses la Corte volvió a recordar, y lo dijo con estas palabras: debe recordar la Corte Suprema que, en virtud del principio de inocencia, establecido en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales de derechos humanos que nuestro país tiene en jerarquía constitucional, una persona no puede ser tratada más que como inocente en un proceso hasta que luego de un juicio legalmente Alejandro, se cumpla. No, ¿se escucha o no? No, se escucha perfecto, yo entiendo no, pero no termine. Entonces, bueno, termina, dale. Termina. No, hasta que una sentencia firme no disponga lo contrario. Entonces, como la Corte dijo esto hace apenas unos meses, nosotros nos presentamos ahora, con motivo de la pandemia, y frente a tantas recomendaciones de los organismos de protección internacional de los derechos humanos, que reafirman a las autoridades nacionales la necesidad de revisar si aquellas personas que están en prisión preventiva deben continuar detenidas o si hay alguna situación que permita cumplir los mismos fines del proceso, morigerando esa situación, nos presentamos ante la Corte no nos habilitó la feria y remitió la situación al Tribunal Oral. El Tribunal Oral hace una semana, el mismo juez obligado rechazó la excarcelación de Vudú, diciendo no corresponde que sea excarcelado y que vaya en libertad. Voy a analizar, inmediatamente lo hizo, ahí dispuso un legajo, si corresponde morigerar de algún modo la pena. El mismo juez que rechazó la excarcelación se puso a analizar si correspondía morigerar la pena. Y hay otra situación diferenciada desde el momento que Vudú fue detenido hasta ahora, que es la implementación del Código Procesal Federal, que impone ya como una obligación legal de los jueces establecer la prisión preventiva como la última de una serie de medidas. Alejandro, déjame. Pero hablas solo. Bueno. No, te quiero preguntar. Yo entiendo que vos decís, no tiene condena firme, tiene condena 5 años y 10 meses. Esa condena fue revisada una vez. Ustedes quieren ir a la Corte. Ahora, con los mismos argumentos... Estamos en la Corte. Bueno, con los mismos argumentos, déjame decirte algo, si no, con los mismos argumentos tenés que hoy abrir la puerta de la cárcel y sacar a la mitad de los presos. Entonces te quiero preguntar, porque son los mismos argumentos, ¿cuál es el estado de salud de Amado Vudú? Si tiene algún problema especial por el cual se puede contagiar de coronavirus, más que toda la población carcelaria. Precisamente lo que nosotros no hicimos ninguna petición vinculada en ninguna situación de riesgo. Lo que nosotros dijimos es: ninguna persona que tenga que ser tratada como inocente puede estar en una cárcel en la época de pandemia. Ninguna persona que deba ser tratada. Ustedes quieren que se vayan de la cárcel todos los presos. La mitad de los presos de la Argentina no tienen condena firme, entiendo yo. Si sus abogados lo plantean y los tribunales lo analizan en cada caso, quizá corresponda. Lo que está claro es que yo no hago el planteo por el número de presos que vos decís,
tampoco sé de dónde sale. Lo que digo es, nosotros llevamos un planteo a un juez, mejor dicho, nosotros lo llevamos a la Corte se lo derivó al tribunal. El tribunal hace unos días nos dijo que no a una excarcelación y hoy dijo lo que dice la Corte desde siempre, que es sin sentencia firme, esto no es una condena que se pueda cumplir, sigue en prisión preventiva y en las reglas actuales de la prisión preventiva corresponde analizar si puede ser garantizada la situación de otra manera que no sea meterlo en una cárcel en época de pandemia. Sí, puede ser analizada y se cumplen los mismos fines con él en su casa, cuidando de sus hijos, como yo cuido de los míos y como seguramente ustedes cuidarán de su familia. Doctor, buenas tardes. Gabriel Di Nicolás lo saluda. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Sin pandemia, ¿Vudú todavía estaría preso entonces? Nosotros lo pedimos por la pandemia precisamente porque hay que sacar gente de la cárcel. La gente que no necesita estar en la cárcel tiene que salir porque es un lugar donde en cualquier momento va a ser un desastre. Y esto no es que se me ocurrió a mí, lo dice la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo hasta el Papa. Lo que digo es que no es una ocurrencia mía, sucede un hecho y con motivo de ese hecho digo, no que Vudú es una persona que tiene mayor riesgo que cualquier otro, lo que digo es que es una persona que tiene que ser tratado como inocente, le están haciendo ejecutar una condena que no está firme. La Corte acaba de decir y recordar que no puede esto suceder mientras haya una sentencia firme, entonces le pedí que lo morigeraran, y de hecho no está en libertad, porque hace 3 días el mismo juez, o una semana, le negó la excarcelación. No, eso está claro. Está Bueno, preso en su casa. gracias Alejandro, Gracias por el contacto. Ahí estaba Alejandro Rúa explicando los argumentos por los cuales le dieron la libertad a Amado Vudú, que es básicamente, como no tiene condena firme, pero tiene de tribunal oral y de casación. La Argentina algún día va a tener que decidir bien qué es una condena firme, porque si no, esto es es una joda total. Y lo que demuestra el caso este es que si vos tenés coronita, te dan el acceso. Porque si vos